convocado y estamos realmente un orgullo para nosotros que Luciano Laspina de Buenos Aires esté pudiendo conversar con nosotros para darnos un poco de luz. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Un Gracias placer estar acá. por esperarnos allí. Sabemos que te tenés que ir, por eso vamos a ir muy al hueso con esta entrevista. Luciano, bueno, un poco, si te parece, vamos a dividir en tres la entrevista. Uno es cortísimo plazo, que yo diría que son las próximas 2 semanas. Mediano plazo, que son los próximos meses hasta la elección. Y después, si querés, hablamos de largo plazo, que es lo más promisorio. ¿Qué podríamos hacer ante un eventual nuevo gobierno? Pero decinos, Luciano, vos que estás allí en el centro del debate económico en Juntos por el Cambio, ¿qué podemos esperar de las próximas 2 o 3 semanas? Bueno, el gobierno está atravesando una crisis de solvencia que empezó allá por el 6 de junio, cuando el mercado de bonos en pesos empezó a huir de alguna forma de lo que era el riesgo argentino. Y esto tiene detrás una principal razón, que es que el gobierno ha hecho un descontrol fiscal no solo del déficit fiscal, sino del gasto público en los 2 últimos años, que ha quebrado al Estado Nacional y está generando una huida de los bonos en pesos y del peso en general. Y el gobierno tiene un diagnóstico, a mi juicio, errado de lo que está pasando. Argumenta que lo que hay es una escasez de dólares, que tiene que ver con las importaciones de energía y con los problemas que generó la invasión de Rusia a Ucrania, cuando en realidad lo que está pasando es básicamente que hay una desconfianza enorme por un país que está entrando nuevamente en terreno de default por el desastre que ha hecho en materia fiscal y que sigue haciendo además el kirchnerismo. Entonces, este diagnóstico errado está llevando al gobierno a tratar de buscar medidas de índole monetaria, cambiaria, para intentar atacar una crisis que tiene su raíz básicamente en una cuestión de solvencia fiscal. Y desde que empezó esta crisis, el gobierno no ha tomado una sola medida relevante para reducir el gasto público y mejorar la solvencia fiscal del país. Y en ese enredo está, por estos días, el gobierno nacional tratando, Luciano, como digo, de tomar medidas monetarias y cambiarias en una crisis que es de raíz fiscal. Luciano, justamente cuando la gente pide certidumbre, el gobierno parece que vuelve a apretar al campo y el dólar blue se nos dispara. ¿Cómo ves todo eso que es la posibilidad concreta de tener dólares en el corto plazo? Cuando mirás lo que recibe hoy un productor en términos históricos, medido al tipo de cambio paralelo, hoy el campo tiene el dólar más bajo de los últimos 50 años, o sea, neto de retenciones y neto de la brecha cambiaria, recibe realmente una fracción mínima de lo que es el valor de su producto. Y naturalmente, en un contexto donde nadie quiere tener pesos y todo el mundo trata de atesorar mercancías o dólares, el productor trata de atesorar lo que mejor sabe hacer, que es la producción, que es el valor de su esfuerzo. Y la verdad es que este año el campo ha tenido una liquidación récord histórico en términos de dólares, y a pesar de eso a este gobierno no le alcanza, porque en realidad no es que falten dólares, sino que sobran pesos, sobra desconfianza, sobra emisión monetaria, y eso hace que lo que termine pasando es que caigan las reservas y que aumente la brecha cambiaria. Y todo este círculo vicioso, de alguna forma, lo que está haciendo es, obviamente, generar una incertidumbre muy grande, y el productor es un agente económico más que ve lo mismo que vemos todos los agentes, que el Banco Central se está quedando sin reservas, que no tiene plan, que el gobierno se pelea y que es muy probable que en el corto plazo ocurra una devaluación en la Argentina, y entonces se trata de proteger, obviamente tratando de, retener, a pesar, insisto, de una liquidación récord que ha tenido este año, retener los granos que le quedan para resguardarse de la devaluación. Ya vamos, Luciano, a la pregunta que nos puede generar esperanza en un hombre como vos, que es qué se puede hacer para revertir en esos primeros días de un nuevo eventual gobierno. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿esto llega al 10 de diciembre del 2023 en términos económicos y políticos? ¿Cuál es tu mirada? Porque viste que todos dicen, falta tanto tiempo que llegamos, digamos. Bueno, en términos económicos, la pregunta de si llega o no llega es si llega sin devaluar o no, o llega con una devaluación suave como ha hecho hasta ahora el gobierno. Y la verdad es que la mayoría de los economistas hoy están coincidiendo en que el gobierno no va a poder mantener mucho más tiempo esta situación, menos con el diagnóstico equivocado que está haciendo. En el día de hoy, el Banco Interamericano de Desarrollo suspendió oficialmente los desembolsos a la Argentina
un poco con este argumento que Argentina no era un país confiable, que, era, digamos, que estaba en el medio de una crisis de solvencia y que por tanto no podía comprometer el balance del BID. Todo eso son malas noticias que de alguna forma se van encadenando. Y entonces la pregunta es qué pasa después de una devaluación. Lo peor que vos podés hacer es tener una devaluación sin plan. A lo mejor la devaluación a esta altura ya es inevitable, pero lo peor que puede hacerse es devaluar sin un plan. Y creo que esto es lo que el Fondo Monetario le está pidiendo. Así que en términos económicos, llegar o no llegar es devaluar o no devaluar, y es muy probable que el gobierno tenga que enfrentar una coyuntura devaluatoria en el muy corto plazo, dada la circunstancia y dada la falta de respuesta. En lo político va a depender de la fortaleza institucional del Frente de Todos, de cuán unidos se mantengan, porque en definitiva no hay en la oposición nadie empujando para que se vaya Alberto, y por tanto Alberto se puede quedar en la medida que él así lo decida y que por supuesto tenga el apoyo de su propia coalición política para seguir gobernando. Bueno, Luciano, la última pregunta que seguramente, como te digo, nos genera más esperanza es, vos estás junto con otros economistas un poco mirando, observando, preparando lo que puede ser un plan seguramente con baja de inflación, con reducción de impuestos, con apertura al mundo. Contanos un poco de lo que se pueda contar de eso que se está preparando, digamos. Contanos la trastienda, digamos. Nosotros estamos trabajando para generar un conjunto de leyes y reformas que puedan poner nuevamente en la Argentina en el centro de la discusión económica la producción, el empleo, la inversión, las exportaciones, y salir de la lógica rentística, del amiguismo en la Secretaría de Comercio, de la protección arancelaria para generar una inversión, básicamente esta cultura de ver cómo el Estado me da algún beneficio para yo poder sacar algún rédito a costa seguramente de otros argentinos, y volver a esa economía, una economía normalizada. Para eso hay que hacer 2 o 3 cosas que al principio van a ser probablemente complejas desde lo político, pero que yo confío en una sociedad que está mucho más madura, que entiende la necesidad de hacer correcciones, y yo estoy seguro que esta vez los resultados se van a ver muy rápido. Hay que corregir los precios relativos, corregir las cuentas públicas, no podemos seguir con un déficit fiscal descontrolado, financiado con emisión monetaria y con deuda. Esto ya lo aprendimos los argentinos, y si hacemos eso vamos a poder hacer una reforma monetaria, que es básicamente cambiar las reglas de funcionamiento del Banco Central para que no sea una Secretaría de Finanzas del Tesoro como es ahora, y que se convierta en alguien que sea el custodio de la estabilidad de la moneda. Si hacemos esas 3 cosas, Argentina puede tener por delante un futuro enorme, y esto lo digo en serio a pesar de que la palabra esperanza tiene mala prensa en la Argentina, que nos hemos dado tantos golpes, porque hay un escenario global que se generó a partir de la desgraciada invasión de Rusia a Ucrania, que pone al Mercosur y a la Argentina en particular en un escenario geopolítico inmejorable como productor de granos y energía, con la posibilidad, yo diría, inminente de avanzar en un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que está prácticamente a tiro del Parlamento Europeo y va a depender de la voluntad de los 4 presidentes del Mercosur. Creo que todo eso nos pone en un camino sumamente positivo en la medida que podamos atravesar exitosamente y políticamente y socialmente las turbulencias de este dramático final de ciclo populista que lleva más de 20 años en la Argentina y que nos ha depositado en esta mega crisis que tenemos hoy en día, y que es lo que como sociedad tenemos que afrontar, atravesar para poder empezar a crecer. Muchísimas gracias, Luciano. La verdad que un lujo. Recordemos que tenemos muchísimos argentinos, muchísimos cordobeses esperando una respuesta para que tengamos mejor trabajo, trabajo formal, menos pobreza. Así que toda nuestra bendición desde Córdoba para que salga lo mejor de ustedes. Muchas gracias por tu participación.